Hola, hola, hola. Bueno, un placer estar otra vez aquí en este espacio, otra mirada, donde hoy me acompaña Nadia. Hola Nadia, ¿cómo estás? Hola Pau, muy bien, muy contenta de esta nueva vuelta y con muchas ganas de arrancar y de hablar de muchas cosas. Sí. Tengo muchas cosas para compartir. Bueno, vamos a presentar este espacio. A ver, este espacio surgió en la versión anterior que se llamaba Desde otra mirada, donde Nadia hacía un aporte como una columna en el programa, en donde ella traía, le ponía voz a los mensajes que la gente nos escribía abajo de los videos. Pero ese espacio fue creciendo porque, además de las preguntas de la gente, Nadia veía los programas y también tomaba algunos elementos y nos fuimos animando a abrirlos juntas. Así que también se hizo un espacio de aporte. Y en esta nueva edición se nos ocurrió juntarnos una vez al mes, después que juntamos 3, 4 programas, Nadia los ve, también leemos los mensajes porque hay gente que deja preguntas geniales o nos ayuda a ver que en un programa abrimos mucho algo, pero algo se nos pasó. Entonces, ahí hay todo un trabajo como de atrás de los programas, ¿no? Y abrir directamente con Nadia este espacio en donde entre las dos por ahí, después yo de haber hecho los programas, ella de verlos, de haber leído los mensajes de la gente, ver qué se nos abre y qué podemos compartir con ustedes desde la experiencia, porque estamos los dos en este camino de transformación, de autotransformación, en donde, bueno, tiene como varios momentos en la transformación, entonces nos parecía que es genial poder compartirlo desde lo más humano, lo más honesto, a veces eh, pareciera complejo, pero es porque genera, ¿no? Hay una cuestión interna. Entonces abrimos esto para eso, para, así, una charla de mate, como cuando te juntás con una amiga a charlar de lo que se te va ocurriendo o de lo que te va pasando. No sé, Nadia, Ujú. si vos querés contar algo de tu Sí, experiencia anterior y de lo que, bueno, queremos llevar adelante ahora. ujú. Un poco escuchándote en esto que decís por ahí la mirada que nosotras tenemos o cierto recorrido, hay como, creo yo que el gran cambio de paradigma tiene que ver con dejar de mirar al terapeuta o aquel en el cual yo me referencio como una figura de saber absoluto que me va a solucionar la vida, ¿no? Creo que esto es lo que está emergiendo ya hace un tiempo, que en mi opinión es para bien, porque dejamos de depositar toda la energía y el poder de mí mismo afuera. ¿Por qué digo esto? Porque a medida que uno comunica, emite cierta información que a algunos le puede resonar y a otros no, nosotras también estamos haciendo un proceso y tenemos Sí. estos vaivenes y estos movimientos internos que muchas veces son difíciles o que muchas veces, a mí por lo menos me pasa que digo, hoy no tengo ganas de comunicar nada. Hoy no tengo ganas ni siquiera de hacer una consulta porque yo no me siento en coherencia. Y ahí también hay que revisar un poquito, ¿no? O sea, ¿dónde estoy parado Sí. para poder ser más coherente? Creo que esto que estás diciendo se va a aclarar mucho cuando nos compartas así como la pregunta que se te abrió Ujú. para hoy. Bien, bueno, vamos con eso entonces. Un poco todos los programas hasta ahora, ¿no? Los que vi, si bien venimos del año pasado con un montón de temas que se abrieron, hay temas que tienen que ver con el sentido biológico del síntoma, por ahí lo que abrís con Fernando, temas referidos a la lógica, ¿no? Y me parece, para que estoy como desenfocada, Sí, no sé si yo, está como que de rato se desenfoca la cámara, sí, ahí ahí va, va. genial. Em, Todo lo que fuiste abriendo con cada uno de las personas que compartiste, a mí me detonó la siguiente pregunta. ¿Por qué si ya conocemos ciertas técnicas, si ya tenemos cierto recorrido y ya sabemos, ¿no? No sé, por ejemplo, ya tenemos a vista cuál es nuestro trauma, en la mayoría de los casos, o en algunos, no digo que todos, pero más o menos la gente que ve los videos y que está en el tema, ya tiene cierto recorrido, ya pasó por ciertas cosas.
¿por qué entonces, si ya sabemos las técnicas, ¿no? Vamos a decirlo así, nos cuesta tanto cambiar creencias, cambiar ideas, cambiar comportamientos en lo cotidiano, en el día a día? O sea, ¿con qué tiene que ver esto de no llevar a la práctica? O por lo menos no siempre, porque a veces estamos en un pozo sin salida que decimos todo lo que aprendí hasta ahora, o sea, es más, hasta tengo un exceso de información en la cabeza, o sea, no me falta información. Hay otra cosa que está faltando ahí. Mira, es como que has dado en el clavo de lo que se ha tratado para mí desde enero para acá. El día de, me acuerdo porque para mí fue como un bioshock, o sea, el 21 de enero, cuando yo entro a mi canal a decir, bueno, empiezo a preparar todo lo que quiero hacer este 2023 y me abre así el cartel que dice, YouTube eliminó este canal, para mí fue un shock. Em, y ahí me pasó esto. Me di cuenta que era una invitación. Después que me enojé, pataleé, Obvio. lloré, renegué, busqué cómo, que no podía ser, que hay que hacer, que hay quien escribirle. Me mató porque YouTube me respondía, sabemos cómo te sientes. Y yo pensé que me estaba hablando una persona hasta que vuelvo a mandar otro mail y me responde con lo mismo, sabemos cómo te sientes. Y digo, es inteligencia artificial respondiéndome, no tiene una puta idea cómo te sientes. Ujú. Y bueno, y ahí iba, ¿no? Después me di cuenta que era una invitación a revisarme y ahí llegué a este punto, ¿no? Yo tenía mucho contenido, mucho contenido. Ahora, de aplicación a proceso personal, me faltaba una banda. Y entonces ahí claramente, claro, cuando yo comparto en las sesiones el contenido que yo sé y el otro lo pone en práctica, al otro le da resultado. Y yo digo, ¿por qué yo estoy atascada todavía en esto? Porque saltó todo, o sea, esa situación hizo que saltara todo. Porque la clave está en la aplicación, en el llevar a la práctica, que era lo que yo inconscientemente evitaba. ¿De qué forma? Buscando más contenido, buscando más contenido, buscando más contenido. Wow. Entonces, fue brutal la parada de carro que me pegó la realidad. Te lleva a un punto en donde hay una rendición de decir, bueno, si no es por acá, suelto porque no sé por dónde mierda es. Y ese no sé por dónde mierda es empezar a poner en práctica lo que tenés como contenido. Que vos lo tengas como contenido es genial, porque significa que ya lo has incorporado en tus archivos mentales, tenés cajoncitos para eso, tenés las carpetitas ordenadas alfabéticamente. Pero eso se va a hacer carne a través de la práctica. Ujú. Entonces yo digo, ¿cuánto hay todavía? Nos falta construir, que es donde yo siento que ponele está mi misión y es de lo que quiero que se trate este 2023 para mis desarrollos, de decir, bueno, ¿cómo todo esto se lleva a la práctica? Porque hay miles de cosas que están escritas desde hace miles de años y las hemos repetido en frases y las hemos leído en libros y las hemos subrayado en tarjetas. Divino. Pero ¿cuánto de eso hemos puesto en práctica? Y ahí empieza otro viaje, que parece que empezara de cero. ¿Por qué? Porque no es lo mismo saberlo, plano 3 mental, archivo, que pasar a la práctica donde necesito circuitos neuronales para una cosa, que primero están programados en otra versión. Entonces, la primera parte
de pasar a la práctica muchas veces es primero ver cómo estoy programado para después desvalidar eso, para después quedar disponible a ver cosas nuevas. Es un viaje Sí, el pasar a la práctica. sí. Ahí te voy a parar un poquito porque hay un montón ahí para desglosar, pero antes me quedé con una palabra que dijiste que es la realidad me invitó o algo así. Yo creo que te empujó, porque a Sí, veces lo que sucede es que la realidad te empieza a invitar sí. sutilmente, ¿viste? Amorosamente. Y me haces acordar a un poco lo que me está pasando a mí. Como bien sabés, yo hace 15 días tuve un accidente, un auto, yo iba en la bici, me abrió la puerta del auto y me tiró de la bici. O sea, es decir, eso me generó una fractura de pie, lo cual me tiene inmovilizada, o más que inmovilizada, porque no es que estoy totalmente inmóvil, pero tengo que ir lento. O sea, la realidad no me dijo, Nadia, ¿querés ir lento? No, me empujó a ir lento. No, Bueno, no me ahí quedó para. otra. Debe haber habido señales previas que te Obvio, daban señales así de, che, tendrías que ir más lento, che, un poco más lento, y uno no las ve. exacto. Mira, es más, las ve y no las quiere tomar. Entonces después pasa esto, ¿me entendés? Ujú. Por eso digo, lo hemos dicho en algún otro momento. Igual a veces hace el cuerpo, ya sea la realidad o el cuerpo, empiezan susurrándote, proponiéndote, invitándote. Invitándote. Después empiezan como a empujarte, hasta que hay, hay momentos que se siente como una literal patada en el traste. O sea, Literal. te pega Sí. una acomodada como te dice, ahí no, acá. Y bueno, entonces también esto es súper importante, porque Ujú. si se van dando cuenta de que llega ese apriete, la clave está en dejar de resistirse, dejar de resistirse. Cosas tontas como, a ver, pongamos esto en ejemplos cotidianos. Em, yo tenía la supervivencia totalmente pegada al trabajo. O sea, ¿cómo te digo? Ponele, dicho en palabras de hoy, que la única manera que uno puede alcanzar el dinero necesario para sobrevivir es trabajando mucho, mucho, mucho. A qué ritmo? Inclusive no respetando ninguna señal de descanso del cuerpo. Y todo esto estaba en mi inconsciente. Yo no lo sabía. Yo lo único que tenía como arriba de la mesa era, hay que trabajar más y un cuerpo cansado, 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 cansado. ¿Y yo qué hacía? Trabajaba más y buscaba cómo suplementar el cuerpo para que... Yo me decía, ¿vos sos tarado te haces? No, en automático me llevaba puesto el automático. Entonces tuve que parar, tuve que empezar a oír mi cuerpo, tuve que empezar a regular actividades que me dieran más tiempo de descanso, tuve que suprimir, porque miren, inclusive mucho de lo que yo tenía como trabajo, inclusive no era rentable. Tuve que poder ir a ver qué de lo que estaba haciendo era rentable, qué no. Bueno, primero Bueno, miré mira, afuera, mira fíjate, cuánto primero que te miré aportó. afuera y cuando estaba en esa observación del afuera y hice así en un momento, me pude dar cuenta que yo validaba a cada instante que la única manera de sobrevivir era trabajando mucho. Claro, claro. Te compraste esa creencia y ni siquiera digo que sea algo a nivel individual, porque esto que comentás es algo sociocultural, ¿no? Que pareciera que más trabajás, más tenés y más valés. Incluso Bueno, acá hay una cuestión de valía, ¿no? bueno, ni hablar. Entonces, ¿cuántos conceptos compramos así? Porque ejemplos hay un montón para poner. Bien. Entonces vos me decís, pero vos que hablás de la referencia interna, y vos que hablás de las cosas que validamos, y vos que hablás de... Sí, yo de eso hablo porque como contenido lo tengo, Ujú, pero hay cuestiones en las que en mi vida personal todavía me lleva puesto el automático. ujú. Y entonces hay cuestiones en las que no,
Y hay otras en las que todavía tengo que parar y seguirme procesando. Gracias a que tengo todo ese contenido, tal vez puedo irme dando cuenta de algunas cosas. También sirve un montón esto de que de alguna manera me he rodeado con gente de la que yo hablo de esta forma. Porque yo sé que si voy a otros lados, a otros entornos, la gente me diría, no, pero vos tenés que buscarte un coach que te organice todo ese trabajo y deberías ir al médico para que te haga unos análisis, para que veas si todo está bien, porque entonces te refuerza con unas vitaminas para que vos puedas, ¿ves? Mm. Entonces, fue para mí muy fuerte que después me las puedo tomar o no las vitaminas, me puedo tomar o no las horas para dormir, me puedo tomar, seguir trabajando de esa forma o elegir trabajar de otra, pero para mí los flashes más grandes fueron cuando yo me di cuenta qué estoy validando con respecto a la supervivencia, qué estoy validando con respecto a mí misma frente a la supervivencia, qué estoy validando del trabajo, qué estoy validando de mí con el trabajo. O sea, de esto se ha tratado desde el 25 de diciembre, que a mí me explota un dolor de muela, que no había nada que me lo pudiera sacar, que me duró un mes la cabeza así, pregunté por todos lados, hice todo, buscaba el sentido biológico. Bueno, lo único que me fue calmando fue a parar, a parar, a parar. Y cuando vi el sentido de esa muela, me dice que esa muela significaba la lucha entre lo que yo quiero y lo que yo debo. Dije, voilà. Ya está, A es un ver, montón. pero fíjate, tuve que entrar a ver qué Mm. quiero y por qué quiero esto y qué me estoy contando con respecto a esto, ¿no? Tuviste que entrar, tuviste que parar, tuviste que Todo, observar. Y es todo. eso, es estar disponible. Y dijiste una palabra antes, resignar. Llega un momento donde no te queda otra que es como una resignación, pero no es una resignación de, bueno, dejo todo y que otro me lo resuelva, Mira, sino es como dar espacio sí, es como, mm, porque uno renuncia al caprichito del ego, no sé cómo decirlo de otra forma. Porque todas esas creencias cristalizadas, todos esos mandatos, todo eso, forman parte de un diseño que alimenta el ego, o que el ego alimenta, o el ego administra, no sé bien cómo sería, pero uno renuncia a ese deseo como es una voz de interna que te control, dice que si vos haces eso, te vas a sentir feliz, ponele, claro. ¿entendés? Y Ujú. vos, en el querer alcanzar esa zanahoria, te vas perdiendo cada vez Por eso, es más. como un A, mecanismo de control. a eso se renuncia. Y te pones disponible a tu propósito, pero al propósito que la vida tiene como para vos. A tu propósito más amplio, no Sí, desde tu perspectiva sí, limitada. sí, Vos sabés sí, que también todo esto que estás abriendo, se me viene algo. Esto que decimos de la identidad, porque uno se siente identificado con ciertas cosas. Y acá está lo más zarpado para mí, porque todas esas creencias que yo tengo, todos esos puntos de vista, están dentro de lo que yo creo que soy. Y yo eso sí. lo compré, lo patenté, yo soy esto. Y acá es donde uno tiene también que observar qué puntos de vista yo sigo sosteniendo y la realidad me está, como decimos, empujando a que le dé otra vuelta, a que lo vea distinto, a que cambie un poco la perspectiva. Y acá es donde, por lo menos desde lo biológico, sabemos de que cuando yo me siento identificado con algo y, como te digo, compro a rajatabla ciertas cosas, pertenezco a cierto sistema. Por ejemplo, el sistema familiar, ¿no? Eh, Dentro de cada familia, cada uno tiene un rol y cuando esos roles cambian o se corren de lugar o lo que fuera, siempre viste que genera como un efecto dominó. Y Sí. muchas veces tiene que ver con ir desmantelando un poco estas cuestiones de la identidad, de lo que yo hasta ahora creía que soy, y de repente un día digo, no, a ver, ¿qué sería ser diferente? O cómo sería, mejor dicho, hacer algo distinto. Por ejemplo, a mí se me viene el siguiente ejemplo. Cuando yo quiero trabajar por mi cuenta, generar ingresos de una manera diferente a la que mi familia lo hizo, ¿no?
sea, Bueno, dentro de mi ahí familia, aclaro, ¿por qué? Porque hay familias, y esto es inconsciente, por eso totalmente. los invitamos a revisar. Hay familias que inconscientemente tienen grabado que la seguridad económica, que hoy está totalmente ligado a la supervivencia en el mundo moderno, viene a través de un trabajo en dependencia. Eso tenemos un tatuaje en nuestro inconsciente grabado. No lo vemos, en casa no se dice, pero todos trabajan en algún lado y el que tenga el trabajo más estable de más años en la empresa es el que como que está en el rango 1, ¿viste? Ujú. Y si vos vas haciendo ping-pong, a vos se te mira como la que no logra eso. Entonces, cuando vos te querés salir de ahí, ahí está el ejemplo que está poniendo Nadia, El ¿no? excluido, sos el excluido, el Claro, famoso oveja negra, claro. que siempre, el oveja negra siempre va a hacer ruido. Entonces, por ejemplo, Que ahí está, si el yo, oveja negra, perdón que te corte, pero estás diciendo cosas repotentes, porque a veces el oveja negra es oveja negra de manera inconsciente. Por eso es importante hacer consciente esto que está diciendo Nadia. Porque a veces vamos en oposición inconscientemente. Entonces, hacer consciente esto que está mostrando Nadia, que es una decisión, es hacerse una pregunta, ¿cómo sería si lo hago distinto? Ahí te empieza a dar autorreferencia necesaria para el cambio que estás haciendo. exactamente. Por ende, cuando yo quiero hacer un cambio, ¿no? En esto que te digo, o sea, quiero generar ingresos de otra manera. Y obvio que van a aparecer vocecitas, o mismo un miembro de la familia te puede decir, pero ¿estás seguro de vas a hacer eso? O sea, te van a mirar mal. Y si lo llevamos a un nivel más profundo, quizás inconscientemente, como vos decís, porque todo esto se da de una manera que nosotros no nos damos cuenta, podemos decir, ¿y si me va bien? Porque a veces no tenemos miedo a que nos vaya mal, tenemos miedo a que nos vaya bien. Y si empiezo a tener más ingresos que mi familia, pucha, ya ahí entramos en otra cosa. Y si empiezo a sentir, Ahí estás tocando claro, programas de lealtad familiar exacto, a eso que voy, a la lealtad familiar, también son súper inconscientes. que me mantienen ahí, perteneciendo. Entonces, Sí, parece muy retorcido decir esto, ¿no? O sea, por ahí se escucha como, ¿cómo? Entonces yo, en el fondo, me busco todos estos conflictos para no prosperar. sí, A veces sí, sí, para seguir ahí, en sí. ese lugar y pertenecer. Entonces, sí, yo quiero un cambio, pero estoy ahí arraigado. Entonces, volviendo a la pregunta del principio de por qué tengo tantas técnicas y no las aplico, el detrás de escena de todo eso es esto. Son esas Sí, ideas que yo sigo validando para pertenecer y para encajar, porque si no, para mi inconsciente me muero. sí. Entonces, Sí, ahí fíjate, se va jugando. Por eso hay uno en el programa que hicimos, que se llama Encuentros para Encontrarme, que hablamos de la diferencia entre perspectiva y percepción. Al final hablamos de hacernos esta pregunta, ¿qué me cuento? Esto es súper importante que lo vean, porque, ujú, por ejemplo, una parte de mí me invita a este cambio que dice Nadia, empezar a generar ingresos de otra forma, y ¿qué me cuento? mm, Va a abrir la puertita de todas esas voces que dice Nadia, que te van a cantar, che, pero no será peligroso, che, pero ta, 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 que ahí yo tengo la maravillosa oportunidad de cuando las veo o las escucho en ese momento que me hago la pregunta, es si las vuelvo a validar o empiezo a desidentificarme de ese modelo, que no deja de ser un modelo con el que tal estoy cual. identificada. Y Eh, acá, y ahí es esto que dice Nadia, de esto se trata pasar a la práctica, porque todo lo que estamos diciendo en teoría está en todos los cursos que vayan a hacer de biodecodificación, de constelaciones, de esto, de lo otro, ¿sí? mm, El tema es llevarlo a la práctica en el proceso propio. exacto. De hecho, me pasa, por lo menos en las consultas, y me pasa a mí, primero y principal me pasa a mí porque todo esto que estamos abriendo lo pasamos por el cuerpo y es un Sí, poco lo que estamos compartiendo desde lo genuino, en esto de, bien, yo decodifiqué algo, ¿no? Yo me doy cuenta de dónde viene. Ahí tengo que tomar una decisión. Yo sí, puedo ver muchas cosas de mi pasado, pero si yo no estoy dispuesto a
tomar una decisión diferente en mi día a día. No es desde el pedo mental, es desde lo cotidiano. Nunca voy a Sí. poder desvalidar eso. Y también hay otra cosa que se me ocurrió recién, y es esto de em, cuando yo desvalido, cuando yo me dejo de identificar, es normal sentirme un poco perdido. Porque si Mm. yo empiezo a desmantelar esa identidad, aparece para mí, que esto si querés es para otro programa porque es un tema aparte, aparece como una especie de sinsentido en tu vida, ¿no? Para mí tiene mucho que ver con eso de ¿y quién soy entonces? ¿Qué quiero? Porque yo a rajatabla compré esta idea de lo que yo quiero, lo que yo soy, me compré esta vida sujeta a mi sistema de pensamientos y ahora me doy cuenta que todo eso que yo creía no es tan así, o por lo menos no es lo que yo elijo. Entonces aparece como un vacío y el vacío es insoportable, porque el vacío yo lo quiero llenar con nuevas cosas, o sea, yo quiero cambiar esta creencia por esta. No soporto el vacío que me genera. No lo puedo habitar, cuando en realidad la invitación o el empujón de la realidad es habitar ese vacío, con todo lo que implica, con toda esa incertidumbre y esa incomodidad, para después que me caigan fichas y después ir viendo por dónde quiero ir. ¿Se entiende por dónde voy? O sea, necesito Sí. habitar eso. Si no me permito habitar eso, nunca le Mira, voy a dar espacio a lo nuevo. el que lo haya vivido te va a comprender y el que no lo haya vivido va a tener un montón de preguntas. ¿Por qué? Porque como es, que de qué se trata, qué hacemos y esto y lo otro. Es un momento súper incómodo, inclusive es un momento en donde van a aflorar las emociones que por ahí menos nos gustan, porque va a haber un poco de tristeza, un sinsentido, vulnerabilidad. Si yo esto no me lo permito, antes de esto va a haber enojo, porque Ujú. claro, cuando no me permito la tristeza, me enojo, hasta que ese enojo se diluye y ¿qué queda? La tristeza. Eh, Va a haber esto. Entonces, si esto lo hacía para esto y ahora no tiene sentido, un no hacer real, real, ¿entendés? Y tampoco sabemos qué hacer con el tiempo que no tenemos que hacer. Entonces, Totalmente. se genera así como hueco que vos hacías, pero la cabeza empieza a vomitar, porque esta fue mi sensación, a vomitar una cantidad de mierda acumulada que yo la había querido tapar con mi versión más espiritual, ¿me entendés? Pero en el fondo me decía que si yo mandaba a los chicos a la escuela y me volvía a dormir, era una vaga, estaba perdiendo el tiempo, que así nunca iba a juntar un peso, que qué tipo de personas se vuelven a dormir y no se ponen a entrenar, a limpiar, a cocinar, a ordenar, a trabajar. Yo decía, ¿y este monstruo dónde estaba? Estaba dentro mío. Y yo lo quería tapar. Por eso te digo que llevar a la práctica implica todos estos pasos de primero mirarse, después hacerse este espacio, después ver lo que hay ahí adentro. Eso que se va viendo adentro se empieza o sea, yo si quiero limpiar el ropero, voy a tener que abrir las puertas y ver qué hay. Y en este modo de limpieza, el primer paso es, ¿viste esto que se dicen, saca todo? Sí, Y en este sacar todo, hay que poder sacar todo sin juicio. Porque si yo encima empiezo a enjuiciar esto que tengo, que por algo en algún momento de mi vida se guardó ahí, ya empiezo otra vez en lucha conmigo mismo. Entonces, hay que dejar salir todo esto sin enjuiciarlo. Hay que trague más, mastique, trague, trague, mastique, sí. pero con uno mismo, ¿me entendés? Mm, Entonces después se da toda esta digestión de decir, bueno, está acá, le hago un lugar, o sea, ya no lo rechazo, ya no lo enjuicio, ya no lo quiero, no me lo quiero sacar. Se da tipo una integración que me gusta compararla con, ¿viste cuando tenés el agua y la sal? Así estamos con nosotros mismos, ¿no? Cuando se abre este espacio y se une el agua con la sal se disuelve en el agua.
Bueno, así pasa con esto, porque no es que desaparece, pero se integra Se de una integra. manera que ya no causa rechazo, que ya no causa... Y bueno, y a partir de ahí, después de todo esto, empieza a que yo me voy desidentificando de estas cuestiones, que las integro porque están, pero me desidentifico. También me gusta verlo como el proceso de, ¿viste la flor que antes de estar abierta está media cerrada y es como un capullo y antes de estar media cerrada es como una bolita? Bueno, la flor incluye esos dos procesos anteriores, pero no lo es, porque ya es flor, no es capullo, es flor, ¿entendés? Pero los Entonces, incluye, pero los bien incluye, decís. claro. Entonces, después que sucede todo eso, que yo veo que la Paola Carrara que yo creo que soy es parte del traje, y después que veo el traje y lo integro, empieza a aparecer lo que soy, es un viaje. Sí, de hecho te digo más, en esto de incluir, que acá también hay mucho romanticismo, esto de cortar el lazo familiar, que no, ¿por qué? Porque yo tengo que ver de dónde vengo, cuáles son mis raíces, qué sostienen esas raíces, porque eso tuvo, en esto que decís de aceptar y de por ahí verlo de un modo más neutro, es entender de que lo que le sirvió a mi mamá, a mi papá, a mis abuelos y a todo el linaje mío, en un momento a ellos les fue funcional eso. No es que esté mal, no es que esté mal trabajar 12 horas por día, no está ni mal ni bien. A ellos les funcionó y sobrevivieron, porque quizás para en ese momento lo que necesitaban era eso. Me toca a mí hacerme cargo hoy, en el 2023, de qué otra manera generar ingresos. Sigo con este ejemplo porque es el ejemplo que abrimos antes, o sea, no se trata de, bueno, entonces ya está, yo no tengo nada que ver con eso. Sí, son tus raíces. El tema es que lo podés incluir, pero podés elegir hacer algo diferente. Sí. Mira, a mí se me estuvo abriendo, que de hecho armé 2 reels con este tema, porque para mí fue brutal ver cómo es imposible que un árbol de frutos si está desvinculado de sus raíces. Imagínenlo por un instante, es imposible. Imposible un árbol se sostenga en su máximo esplendor si está en un vínculo no nutritivo con sus raíces. Bueno, ahí hay que meterse a ver, porque ese vínculo se configura en edades muy tempranas, que después yo voy a tener comportamientos de o la superada o la que repite, pero hay que ir a ver ahí, ¿sí? Hay Súper que importante. observar. Por eso digo, mira, para volver a tu pregunta como original y que podamos hacer un cierre de lo que a vos, a mí no, me quedó de este encuentro, vos preguntaste, ¿por qué si tenemos tanto contenido, tantas herramientas, por ahí se hace, no sé si dijiste tan difícil o no lo podemos llevar a la vida práctica? ¿Algo así era? Claro, o no siempre, ¿no? O sea, Ajá, podemos aplicar ciertas cosas, pero en un punto, tengo un punto ciego, ya no claro. puedo, no puedo Sí. avanzar. Ahí es porque hay que meterse para adentro en el proceso personal y aplicar el contenido que tengo en plano 3, plano mental. O sea, el contenido va a parar a los archivos de plano 3. La magia ocurre cuando yo a ese contenido lo hago carne a través de acciones. Ahí, ahí es donde me reprogramo, porque los programas están en las células, está en nuestro cuerpo. Entonces, si yo lo dejo en plano 3, es como que me lleno el archivo y posta que se siente, archivo lleno, ¿eh? ¿Viste cuando el teléfono te dice que no tiene más almacenamiento? ¿Mm? Bueno, nos ¿Y qué pasa lo tenés que hacer mismo. ahí? Vaciar. Sí, 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 así. Y Mm. ahí es pasar a todo eso que tengo contenido, aplicarlo. No solo vaciar, a veces te pide actualizar. Bueno, fíjate.
Ahí está. No, sí, hay que aprender más de la tecnología, que así funcionamos también nosotros. A mí, en esto que dijiste antes, me gustaría, como para cerrar, hay una pregunta que Ujú, quiero como dejarla abierta, pero es una ujú. pregunta que primero me la hice a mí y me la sigo haciendo a mí, y me gustaría como invitarte a vos, invitar a la gente a que también se la haga, y es si están dispuestos o dispuestas a no encajar. Vos Uf. mirás qué tiene que ver. No, sí, tiene todo que ver. Tiene muchísimo sentido cuando realmente le podés encontrar el sentido, valga la redundancia. O sea, ¿estás dispuesto a no encajar? A no encajar en tu familia, a no encajar en tu grupo de amigos, a ser diferente y a cambiar tanto que quizás ni vos te reconozcas. Me encanta. Me encanta dejarla la pregunta y me A mí, encanta dejar la invitación. Vamos a hacer así. Todos los que se animen a dar esta respuesta, no solamente que pongan sí o no, sino que nos cuenten un poco quiénes son, en dónde se sienten que encajan o que no encajan, o en dónde sienten que les está costando dejar de encajar, en dónde se sienten que todavía son leales al sistema familiar, o dónde se sienten que eh, pierden pertenencia al sistema familiar. Todo esto nos pueden escribir en los mensajes acá abajo, que los vamos a estar leyendo y que los vamos a sumar a este compartir con Nadia, que va a ser una vez al mes o cuando se vaya dando también, no es ¿Mm? que nos vamos a obligar. Y otra cosa que vamos a hacer es, voy a dejar un enlace de un grupo de WhatsApp donde el que quiera ir recibiendo todo el desarrollo que yo voy a ir armando, que va surgiendo de estos programas, que a veces son talleres, a veces son charlas gratuitas, a veces son preguntas, a veces son compartir un reel para que la gente después me diga qué le pasa cuando lo siente. Todo este desarrollo lo voy a ir dejando en un grupo de WhatsApp que se va a llamar Otra Mirada y que solamente va a ser para que escriban los administradores, o sea, no va a ser un grupo cansador, para que todos podamos estar en paz y cada uno lo revisa cuando va teniendo ganas. Así que esto es la nueva invitación de este espacio, el grupo de WhatsApp, y me encanta que siempre nadie nos deje con alguna pregunta para empezar a hacer este intercambio a través de los mensajes del canal de YouTube. Genial, me encantó, Pavo. Bueno, che, para ir cerrando, muchísimas, muchísimas gracias por esto. Me parece que cuando me junto con vos hay como una magia que se da que me encanta. Ay, qué lindo lo que decís. Bueno, a mí también, la verdad que lo re disfruté y bueno, vamos por más. Vamos por más. Gracias a todos los que están ahí y ojalá puedan sentir esta magia y se sumen, porque inclusive se me está ocurriendo ahora la posibilidad de a veces hacer programas abiertos, que así como se suma Nadia con una pregunta después de ver un programa, más lo que ella siente, y vamos saliendo y compartiendo. Así que muchísimas gracias a todos los que están del otro lado. Gracias, Nadia, y nos vemos en la próxima. Hasta la Chau, próxima chau. entonces.